Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Herramientas de Bienestar, un espacio donde conversamos con gente inspiradora que nos puede aportar mucho valor en nuestra calidad de vida. Y hoy día tenemos a un gran invitado, una persona muy especial, él es Juan de Dios Carrascosa. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias Juan Pablo. Es un placer colaborar contigo, tú lo sabes, me encanta. Así que aquí estoy para lo que quieras. Cuando Dios es quiero contarle a las personas que nos están mirando. Cuando Dios, una persona que yo conocí el año pasado en una experiencia bellísima que desarrollamos, que fue la cumbre de salud mental, física y espiritual, donde tuve la oportunidad de compartir con él como expositor, como ponente, y su contenido y la forma que él expresa su conocimiento es muy importante. Me encanta la posibilidad de que podamos estar compartiendo con él para que nos hable un poquito de su experiencia, un poquito de qué es lo que hace y cómo ves ahora el mundo, cómo está, con las cosas que están sucediendo en este momento. Bueno, si quieres que me presente, me presento. Soy Juan de Dios. Simplemente, bueno, todo sucede cuando hay una crisis en una persona, cuando hay una situación desagradable, es cuando buscas el cambio, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sucedió muy jovencito, 18, 17, por ahí. Y entonces simplemente, bueno, decidí que como esto no era lo que yo pensaba, ni yo lo que veía en el espejo, y yo sabía que había algo más, pues de alguna forma dije, me voy de aquí y no quiero saber nada de esto porque me han engañado, ¿no? Me sentí defraudado, ¿no? Entonces, de alguna forma lo preparé todo. ¿Me entiendes, no? Me voy de aquí es, me voy, dejo este mundo, ¿vale? Por si, para que quede claro, ¿no? Entonces, de alguna forma lo preparé todo y luego llegado a un punto, no sé por qué, ni cómo, ni cuándo, cuando ya lo tenía todo diseñado, preparado, etcétera. Porque además, cuando te metes una meta, el cerebro no tiene sentido del humor. O sea, no, el cerebro no te va a decir está bien o está mal. El cerebro está trabajando para ti, para que ese objetivo se consiga. Da igual, cual sea, ¿vale? Entonces resulta que llegando el momento, pues no sé si días antes o el caso es que algo me invadió porque claro, yo paseaba de noche y paseaba por los sitios que yo pensaba, entonces cuando me acerqué al sitio algo me invadió dentro de mí, no es una palabra, no es una voz, era una certeza total, ¿no? Y simplemente sentí, oye, hazlo, ¿qué problema hay? ¿Tú crees que alguien te va a reprochar lo que vas a hacer? Nadie. Eres el dueño de tu vida, puedes hacer lo que quieras y nadie te lo va a echar en cara jamás. ¿Vale? Y yo dije, vale. Y entonces me dijo, pero no te puedes ni imaginar la barbaridad de cosas y experiencias que has venido a tener aquí y que te vas a perder. Casarte, tu mujer, tus hijos, amigos, etcétera, 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 etcétera. Y yo pensé, sí, pero esto, y me dijo, esto tiene razón. No es, la vida no es lo que te han contado, ni tú eres solo lo que ves en el espejo. Yo dije, sí, claro, pero cuéntame. Y me dijo, sí, pero lo vas a tener que descubrir tú. No te lo va a contar nadie, lo vas a tener que descubrir tú. Y entonces simplemente di un giro a mi vida y busqué respuestas que me justificasen que tenía que quedarme aquí. ¿Me explico? Así de simple. Perfecto. O sea, empecé a buscar respuestas para saber si de verdad eso era motivo suficiente para quedarme aquí. Y os puedo decir que es increíble. Es increíble. De verdad, ¡Wow! increíble. Es increíble. Mira, Sí, sí, Juan Pablo, dime. no, es que lo que me dice me hace muchísimo sentido, me encanta lo que tú estás diciendo, porque empatizo mucho, en algún momento a mí también me pasó algo parecido. Y yo creo que tanta gente muchas veces de manera oculta, de manera interna, está viviendo una situación así, ¿no? Quizá no tan radical, pero mucha gente tiene ese cuestionamiento de por qué, de por qué es necesario, por qué tengo que estar aquí, en el fondo. Y, y eso que tú dices es súper valioso y de alguna manera creo que la clave está justamente en eso, en buscar respuestas, ¿no?
¿Qué piensas tú de eso? De buscar esa respuesta para encontrarse, ¿no? Claro, es que realmente es cuando la vida tiene sentido. Fíjate, te voy a decir, aquí voy a añadir una cosa, porque para si le sirve a la gente, ¿no? La mejor herramienta que hay de crecimiento personal es ten presente siempre que tienes que buscar respuestas, no ídolos. ¿Me explico? ¿Por qué? Te lo digo muy simple. Todos los que estamos aquí, te lo creas o no, con los pies en el suelo, físicos, hemos venido a aprender, no a enseñar. Hemos venido a aprender y a compartir lo que hemos aprendido. Y el que lo quiera tomar, lo toma, y el que no, no lo toma. Pero no hemos venido a ser maestros. Entonces, si te fanatizas conmigo, por ejemplo, pues yo estoy aprendiendo. Hay cosas que te van a servir y otras que si coges el lote entero no te va a servir para nada. Porque estoy aquí en este mundo para aprender. Lo que hay que hacer es, cada uno tenemos nuestra música, y cuando dejas oír tu música, el mundo se alegra, y entonces tú tienes la tuya, tienes que dejar oír la tuya. Entonces, ¿la tuya cómo se va a formar? Pues coge lo mejor de cada uno, pero no te fanatices con nadie. ¿Me explico? La época del maestro y el alumno, el maestro y el gurú y el aprendiz, esa se acabó. El ser humano ha evolucionado lo suficiente para entender que hay que buscar respuestas, no ídolos. ¿Me explico? Y eso es lo que yo hice. Y yo no sé si fue acertado o no, para mí fue lo mejor. Entonces, yo me dediqué a buscar respuestas. Pero claro, fíjate, la pregunta inmediata, la primera, ¿quién me va a dar una respuesta sobre, por ejemplo, si yo soy más que esto? ¿De qué veo? Se lo pregunto a mi vecino, que bastante tiene con lo suyo, no, y enseguida me vino, pues bueno, un flecho, como una certeza, ¿no? Oye, ¿por qué no investigas en la ciencia? A ver la ciencia que tiene, a ver qué es lo que hay. Y me enfrasqué a investigar, y por eso yo, cuando me preguntan, me dicen, ¿tú qué eres? Digo, si lo quieres ver así, investigador científico. ¿Por qué? Porque resulta, no me digas por qué, yo lo sé, pero cada uno lo tiene que pensar. Yo sé por qué, pero cada uno tiene que descubrir por qué. No interesa que seamos listos, que sepamos y que encima seamos librepensadores. ¿Por qué? Porque si uno no tiene información, además la tiene confundida, adrede, encima tiene miedo, ¿te suena esta situación, este espacio tan singular que estamos viviendo? O sea, si no tienes información, al revés, tienes una confusión de información diseñada adrede para que te suceda. Si encima estás en pánico, no sientes que estás seguro, y encima pues ya no sabes qué hacer, porque con la información esa, el miedo que tienes, eres un dudador, ¿no? Profesional. ¿Sabes por qué? Porque una persona así es muy fácil de manejar. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa que una persona sea muy complicada de manejar o que no la puedas manejar? ¿A qué gobierno? Pregunta, explícame, ¿a qué gobierno? Entonces, si quieres de verdad, una de las herramientas fundamentales, si quieres de verdad encontrar muchas respuestas, las tienes que buscar tú. ¿Por qué? Porque si estás viendo algo, hablando con alguien, leyendo algo y conviviendo con alguien que solo te provoca malestar, ansia, miedo, duda, crítica, ¿sabes lo que tienes que hacer? Apagar. Apagar el botón. Es la primera herramienta que debemos de aprender. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el dueño de tu vida con tu atención y tu intención. Tú vas a tener en la vida no lo que quieres, sino lo que crees. Entonces tienes que aprender que las creencias te las pones tú y te las coges tú con tus hábitos, no te las imponen otros. ¿Me explico? Entonces, si tienes miedo, si tienes pánico, si te sientes mal, no pasa nada. Luego, en un momento dado te lo explicaré,
y verás cómo es muy fácil de entender. Pero ¿a quién interesa que estés así? Evidentemente, así eres fácil de manejar. ¿Me explico? ¿Cómo no eres fácil de manejar? Cuando te conviertes en un libre pensador, buscas tus respuestas, haces tus preguntas, buscas tú la respuesta y empiezas a coger seguridad en ti. ¿Me explico? Porque otra herramienta que perdemos de vista fundamental es: estamos aquí porque lo elegimos. Lo elegimos desde el otro lado. Eso es una respuesta que yo tengo, es una certeza mía. Lo elegimos del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Escucha bien. No te vas a ir ni un segundo antes, ni uno después de lo que elegiste. Entonces, ¿miedo a qué? ¿Sabes a lo que tienes que tener miedo? ¿De verdad? ¿Pánico? Al miedo. Porque el miedo te descontrola totalmente. ¿Sabes? Fíjate, Nikola Tesla dijo: si el ser humano no empieza a entender este universo, este mundo, como vibración, magnetismo y electricidad, no va a entender absolutamente nada. Nada. Porque fíjate, uno de los descubrimientos más bestiales que ha hecho la cuántica, otra respuesta, con los medios tecnológicos que se tienen ahora y el instrumental que se tiene, pues se dedicaron en el CERN y en todos estos sitios de investigación, se dedicaron a buscar la materia. Profundizaron en el átomo, el electrón, el protón, hasta que llegaron a una partícula minúscula, bueno, infinitesimal, vamos, que se llama quark, que es un fotón de luz. Pero lo curioso fue, ahí está el fotón de luz y alrededor del fotón de luz un vacío enorme, enorme. Y entonces dijeron: ¿dónde está la materia? Pues atiéndete, siéntate, cógete bien a la silla. La materia, como hemos aprendido, no existe. Y entonces esto que vemos, ¿qué es? Es una energía tan densa, tan densa, tan lenta, tan baja de vibración, que se hace visible. Entonces, tú vienes energía sutil y te metes en una energía densa, como un avatar, para experimentar aquí. Porque si tú fueses energía sutil solo, no puedes intercambiar con el mundo físico ni los sabores, ni los olores, ni el tacto, ni el amor, no puedes. Para poder intercambiar con algo, tienes que ponerte al nivel de vibración de ese algo. ¿Entiendes? Entonces ahora te voy a explicar por qué te sientes así. Y verás una herramienta facilísima. Te sientes así por una razón. Fíjate, Duncan McDougall en 1900 se dedicó y fue muy inteligente, se rieron mucho de él y aún sigue la gente riéndose de él, pero fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque él dijo: oye, si el alma, si la energía sutil, llámalo como quieras, el alma está dentro del cuerpo, todo lo que está en el mundo físico tiene un volumen y un peso. Y es totalmente lógico. O sea, si está dentro del cuerpo físico y está aquí en el esternón, en la punta del esternón, ahí tenemos la energía sutil. Si está dentro del cuerpo, debe de tener un volumen y un peso. Entonces, oye, vamos a pesar, y el tío se preparó unas básculas súper sensibles, las hizo él, se las diseñó para pesar camas en los hospitales de tuberculosos. Entonces él ponía el peso en un lado, lo nivelaba, y entonces cuando el enfermo de tuberculosis estaba a punto de morir, lo ponía en la báscula y cuando moría miraba a ver. Y os sonará el número. El alma pesa 21 gramos. ¡Wow! 21 gramos es lo que desaparece de un ser independientemente de la raza que sea, del sexo que sea, del tamaño que sea, de si es niño o hombre. Independientemente de eso, todo el mundo cuando moría, en el momento justo de morir, perdía 21 gramos. ¡Wow! Entonces ahora te digo, pensemos, estos son preguntas y respuestas, pensemos. O sea, ¿qué quieres decir? Que yo, cuando nazco,
un promedio, por decir un promedio, Juan Pablo, pongamos 4 kilos al nacer un niño, ¿no? Niño o niña. Un bebé, 4 kilos al nacer, más o menos. Pues tú imagínate, vamos a hacer una mezcla. 4 kilos de una energía densa, 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 densa y lenta, una taza de chocolate espeso, de 4 kilos, ¿vale? Y una energía sutil, podríamos poner el símil de leche. Dime tú, cuando metes en un tazón de 4 litros de chocolate espeso 21 gramos de leche y lo mueves, ¿dónde se va la leche? Desaparece. Desaparece, No claro. se llega ni a percibir, no se llega ni a percibir en el chocolate. El chocolate se queda igual y está mezclado, la leche está ahí. Oye, ¿por qué el ser humano cuando nace se olvida de todo? Porque la energía sutil entra en la energía densa y se olvida de todo, perdura la energía densa. ¿Por qué? Fíjate, en el fondo habitamos un animal mamífero y vertebrado, que es el ser humano, ¿vale? Pero este ser humano es un vehículo y él ha crecido por su cuenta durante millones de años. Y entonces este ser humano que tú habitas tiene una memoria educacional que ha aprendido durante los milenios para poder sobrevivir. Y es raro, porque date cuenta, no tenemos garras, no tenemos dientes, no tenemos una cola retráctil que puedas golpear a nadie, no tenemos colmillos así enormes, no tenemos nada. Bueno, algunos dicen cuernos, pero esos son virtuales. Pero no tenemos cuernos tampoco, o sea, no hay cuernos tampoco. O sea, ¿cómo puede ser que un animal así haya sobrevivido desde los dinosaurios hasta ahora y no se haya extinguido? Fíjate, a ver si te suena esto. Porque es un animal que ha sabido estar quieto, callado, no despertar al depredador, no hacer ruido para que el depredador no pueda buscarlo, no pueda encontrarlo. Ha estado en una zona cómoda, así, incomodísima, pero en una zona cómoda y quieto para que no sea visible. Tiene la actitud de huida o lucha. Cuando está arrinconado, lucha, pero cuando no, huye, ¿vale? Y se dedica a observar. Todo su mundo es observar. Observar a ver dónde hay algún depredador o lo que sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es el sistema de protección de este ser humano, de este animal mamífero y vertebrado. Oye, ¿te extraña que la gente trabaje para sobrevivir? Claro, es lo que hace este animal. Y ahora verás por qué. Entonces, oye, ¿te extraña que uno llegue a casa y diga, oye, estoy reventado, cansado, cansadísimo, me tumbo en el sofá, pongo la tele y ¿qué haces? No haces nada, no levantas ni ruido, te dedicas a observar y siempre acojonado. Pero claro, ahora no hay depredadores. No sé por qué ese miedo. Sí, porque estás dejando que el animal mamífero y vertebrado dirija tu vida. ¿Me explico? Y aquí se viene a que la energía sutil empiece a soñar, empiece a buscar qué es lo que ha venido a hacer, empiece a buscar su misión de vida, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? El animal mamífero y vertebrado tiene otra particularidad y es que es una máquina de procesar, recibir, confrontar y enviar información sin parar. ¿Tú has visto dónde hacen el hormigón? Que ahí da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pues eso es el ser humano, eso es el animal. ¿Qué pasa? Eso es lo que le llamamos el ego, ¿no? El ego tiene toda esta conformidad. Pero gracias al ego llegaste donde estás, o sea, no te enemistes con él, porque él te dio la vida que tienes ahora. Te trajo hasta aquí. Cuando tú desapareciste del mapa y lo dejaste a él solo, él te hizo sobrevivir. ¿Me explico? O sea, en el mundo no vale lamentarse. En este mundo vale la gratitud.
Y tienes que agradecer a tu ego que cuando tú te apartaste, en lugar de ejercer tu pensamiento y tomar la responsabilidad por tu vida, te apartaste, él te ayudó a sobrevivir. ¿Me explico? Perfecto. Fíjate tú que cuando tú me hablabas de la energía sutil, nunca lo había visto de esa manera. Siento que yo, cuando hago yoga, cuando practico yoga o cuando practico meditación, en el conocimiento del yoga siempre se habla de la energía sutil. Siempre se habla de que nosotros tenemos distintas energías moviéndose por nuestro cuerpo, pero hay que identificarlas. No es, no es, no es como, no es un punto, no es exactamente algo que uno pueda palpar, sino que uno tiene que estar consciente de que esa energía está ahí. Y cuando la identificas, empiezas con ese proceso de investigación. Y me parece súper interesante porque en el fondo eso es la meditación también. Una de las ramas de la meditación es justamente encontrar ese espacio, ese lugar, esa energía, esa leche que se disuelve en el chocolate que ni siquiera tiene color, ¿no? Ni siquiera queda más claro, ¿no? Sino que es simplemente una energía que está ahí, pero hay que encontrarla y cuando se encuentra aparece la esencia de uno, ¿no? Claro. Y precisamente ese es el trabajo, ¿no? Ahora ya estás mezclado con el chocolate, ahora hay que descubrir la leche otra vez, ¿no? Entonces, cuando tú te acobardaste, cuando tú empezaste a sentir miedo por todo esto, fue el ego, fue la parte de sobrevivencia de este animal el que te salvó y el que te ayudó a llegar donde estás. Ahora, ya estás aquí, vale. Fíjate si es curioso. ¿Por qué has llegado a todo esto, no? Os preguntaréis alguno. Porque investigando me di cuenta que la cuántica, porque hay dos ciencias en realidad. La ciencia tradicional, que es la ciencia del cuerpo, nada más. Lo que hay es el cuerpo. Y luego la cuántica, que con un experimento, el que le llaman de la doble rendija o la doble ranura, que se conoció después por lo importante del resultado con otro nombre, se conoció por el efecto observador. Así es como se conoce. ¿Por qué? Porque fue un experimento en el que se dieron cuenta que nosotros somos materia y energía a la vez. ¿Ves? Somos una energía densa, que los científicos le llamaban materia, y una energía sutil. ¿Ves? Ahí encajó todas mis preguntas y respuestas con todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Fíjate si es importante esto, las respuestas que te da esto. Vale, entonces soy materia y energía, vale, pues la materia está clarísimo. Con el tiempo se desgasta y se reincorpora a la materia de la que está hecha la vida, porque la materia que estoy utilizando es de aquí. Vale, ¿y la energía? La energía, desde 1600 y pico, Lavoisier, siglo XVII, Lavoisier enunció el principio de conservación de la energía de la masa, ¿no? Que decía, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. O sea, tú, mírame, tú eres una parte de una energía muy densa que se reincorporará a la materia, a la energía de la que está hecha la vida, pero la otra que eres tú, la otra es, escúchame, eterna. Ha sido eterna y sigue siendo eterna. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa cuando la materia se reincorpora en la vida? Que le llaman muerte. Falso. Desaparece la materia, pero tú no. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Encuentra ese tú. ¿Tú estás en el espejo? Sí, pero tú ves solo lo físico. Ahora tienes que buscar qué materia sutil está metida en esta materia para experimentar. Que cuando uno desaparece la materia y dices, oye, pasó al otro lado, no, no pasas a ningún lado, estás aquí con todos los que existen sin cuerpo. Porque fíjate, otra cosa muy importante, nosotros decimos, en el mundo de la materia hay un rinconcito ahí donde parece ser que están los espíritus sin cuerpo, los que se han ido ya al otro lado. Y ellos te dicen, no, 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 hijo, no, no. En el mundo espiritual hay un rincón que es como un recreo donde se baja a experimentar con cuerpos físicos. O sea, realmente eres un ser espiritual que ha venido a experimentar con un cuerpo físico.
No eres un cuerpo físico con espíritu o con energía. Eres un ser espiritual que viene aquí a experimentar. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Mira, fíjate que cuando tú me hablas eso, siento, me empieza como a calzar el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Que Claro. son procesos turbulentos que a nivel mundial, no en una zona, sino que ya todo el mundo conectado está como en una frecuencia que no calza, ¿no? Y justamente eso como que es un momento importante y un momento ideal, quizá, para hacerse esas preguntas y para empezar a reflexionar y crear el cambio o el avance evolutivo, quizá, de cada uno de nosotros, que en otra circunstancia de normalidad o en una otra circunstancia un poco más pasiva, probablemente no se podría generar ese espacio. O sea, creo que quizás es necesario este momento para crear una adaptación a un nuevo yo, a un nuevo ser humano, un poquito más espiritual y menos denso también, ¿no? Claro, efectivamente. Tú date cuenta, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Por qué esta situación tan particular, tan singular, ¿no? Porque la energía sutil, que ya está despertando a esta energía densa, ha decidido que tenemos que parar y elegir. O sea, vamos a seguir siendo, estando en una zona cómoda y que la vida se encargue este animal mamífero y vertebrado para estar siempre asustados, sin hacer nada para no levantar ruido, sin que nadie nos descubra para... Claro, luego tú dices, oye, ¿cómo puede ser que yo... Es que, oye, parece que yo no significo nada para nadie. Bueno, pero lo significas para ti. Mm. La gente te trata como te tratas tú. Así de simple. Entonces, la energía sutil que tiene la tendencia a ir hacia la luz, a hacer el camino de despertar, a reconocerse a sí misma como energía sutil, entonces está empezando y empujando a todo este mundo físico. ¿Para qué? Para salir de la zona cómoda. ¿Para qué? Porque si no salimos de la zona cómoda y estamos ya en la zona bastante incómoda, el ser humano no se haría preguntas. ¿Me explico? Mm. Entonces, estamos forzando entre todos, las energías sutiles de todos, la situación para que de verdad digamos, oye, esto no puede ser así. O sea, aquí está pasando algo. Voy a tener que investigar. Y entonces te darás cuenta que el mundo es... Fíjate, un litro de agua no es infinitas gotas de agua dentro de una botella, ¿no? Pues este mundo son infinitas creaciones, tuya, mía y de todos, y han generado el mundo en el que vivimos. O sea, tú eres responsable de tu realidad. Y si no elevas tu vibración, ¿qué va a pasar? Que tu vibración con tu vibración baja, ya hay maestros, o gente que lo descubrió y lo anunció. Los pobres se reúnen con pobres y los ricos con ricos. ¿Por qué? Porque la vibración igual se atrae. ¿Me explico? Entonces, Perfecto. la vibración que tiene uno de escasez, la vibración que tiene uno de limitaciones, la vibración que tiene uno de falta de autoestima, de sentirse incapaz de, eso genera asimilarte con vibraciones iguales. Pero sorpresa, Juan Pablo, de este lado y del otro. ¿Me explico? Porque tú no estás aquí aislado. O sea, cuando tú te pones en una vibración baja, atraes a los espíritus con cuerpo y sin cuerpo. Perfecto. ¿Explico? Entonces, ¿y cómo una herramienta? Oye, danos una herramienta para elevar la vibración. Juan Pablo os ha podido enseñar seguramente un montón. Yo os voy a decir una muy sencilla, que se ha descubierto, porque hoy en día el pensamiento se sabe que es energía, y la energía se puede medir, las vibraciones, ¿no? Entonces hay máquinas y hay gente que se ha dedicado
a ver las vibraciones del ser humano con sus pensamientos, ¿no? Por eso te dicen, oye, eleva la vibración, o tienes una vibración muy alta, en fin, se habla de vibraciones por eso, porque ya se sabe, ¿no? Entonces, digámoslo así, la vibración más alta, la más alta que se ha podido observar con maestros de monjes budistas del Tíbet, con toda esta gente, ¿no? Que ha conseguido ya conectar completamente con la fuente y conectar consigo mismos. Y entonces, la más alta que se ha conseguido medir es el amor incondicional. Querer todo como es, sin pretender cambiar nada. Simplemente porque detrás de eso que tú ves está lo mismo que tú tienes dentro. Así de simple. ¿Y cuál es la siguiente? Y te va a sorprender. La gratitud. ¡Wow! ¿Cómo podemos elevar la energía? Muy simple. Si te sientes deprimido, fíjate lo que te voy a decir y vas a decir, sí, una leche, hombre, pues así como estoy me voy a poner yo. Pues sí, la única forma de elevar la energía cuando estás en un bajón, en un bache, en un lo que sea, es convertirte como si fuese en un rezador o un lector de mantras, y el mantra es que tu mente esté siempre agradeciendo, lo que sea, durante todo el día, lo que sea. O sea, que te has levantado, hay mucha gente que no se ha levantado, que has comido, hay mucha gente que no come, que tienes agua en tu casa, hay mucha gente que no tiene agua ni en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes pasarte el día agradeciendo y no repetir agradecimientos si lo haces normal. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar? Pues vas a ocupar tu mente en un mogollón de bombardeo de pensamientos y pues la energía te va a decir, bueno, está muy ocupado, nos callamos. Claro. Sí, sí. Y Porque fíjate, silencian lo negativo en el fondo, ¿no? sí, 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 está ahí, pero ¿y al final qué haces? Si eso lo eres capaz de repetir durante 21 días, solo 21 días, fíjate lo poquito que es, 21 días, pero como un obseso, levantarte y agradecer, 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 te pierdes, te vas a perder un montón de veces, pero cuando te das cuenta, volver otra vez a agradecer, y así durante 21 días. ¿Se ha solucionado? No, no se ha solucionado. Pero a los 21 días, el cerebro, el animal este, que no es tonto, el animal va a decir, oye, aquí estás cambiando algo. ¿Cómo quieres que lo hagamos ahora? ¿Hacemos lo de antes o hacemos lo de ahora? Te va a dar a elegir. Sí, ¿cómo lo vas a saber? Porque en un momento dado, cuando lo vayas a hacer, te va a decir, ¿qué hacemos? ¿Volvemos al hoyo o seguimos para arriba? Y entonces, a partir de entonces, es cuando puedes generar un hábito, y si cambias el hábito, cambia tu vida. Porque lo de fuera es un reflejo de lo de dentro. Y esa es la herramienta mejor que te puedo dar, y más para una situación como la que estamos. O sea, estás jodido, de verdad, y perdonar la palabra, pero de verdad, de verdad, de verdad, pues te va a tocar agradecer. Desde lo jodido que estás hasta lo que quieras. Pero te va a tocar agradecer. Buenísimo, buenísimo. Y te digo una cosa, fíjate, algo que se ha descubierto, y es para que se entienda un poco cómo funciona todo esto, el pensamiento es energía. Y cómo esa energía se convierte en algo que podemos palpar, ¿no? Porque tenemos una máquina espectacular, que es el cerebro. El cerebro, fíjate lo que hace. Una de sus funciones, convierte esa energía en combinaciones neurobioquímicas y las inyecta en el torrente del cuerpo. ¿Qué sucede? Lo hace tan perfecto que tú te sientes exactamente igual que lo que estás pensando. Fíjate que es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si tú eres capaz de cambiar el pensamiento, cambias lo que el torrente se inyecta en tu torrente del cuerpo sanguíneo y de otros fluidos, y entonces todo eso empieza a cambiar. Todo. Y eres el amo, Buenísimo. eres el amo y el dueño y señor de tu propia vida.
Qué bien. Solo Oye, eso. cuando me estabas hablando, me acordé de esta frase maravillosa que tienen los budistas, que dice, una oleada de pensamientos negativos se combate con una oleada de pensamientos positivos, que en el fondo, cuando tú estás en negatividad, lo que hay que hacer es justamente eso, agradecer, agradecer, amor incondicional y no dejarle espacio a esto Sí, otro, ¿no? Es como, sí, sí, pero sí, Juan sí, sí. Pablo, también te digo una cosa, ¿no? Que es muy importante para que la gente, porque es un tipo de herramienta también. Tú puedes empapelar tu casa de frases espectaculares. No va a funcionar. Mm, Te va a ayudar, no va a funcionar. Si agradeces, lo tienes que sentir. Tiene que ser gratitud. No tiene que ser verborrea de gracias, gracias. No, 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 no. Tiene que ser gratitud. Tienes que entender, o sea, tienes que pensar que de verdad tienes algo que muchos no tienen y entonces sentirte agradecido por tenerlo y expresarlo. Pero realmente lo tienes que sentir, si no, no sirve para nada, ¿no? Eso es de que dicen, oye, yo decreto mañana, 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 no vale para nada, absolutamente para nada, no, no. Es que además ahora se ha puesto de moda eso de los decretos. Entonces, se ha descubierto que el pensamiento positivo como tal no sirve para nada. ¿Sabéis lo que mm, crea? El pensamiento, sentimiento, emoción. mm. ¿Me explico? Eso que provoca el pensamiento. Mira, voy a explicarlo muy sencillo. Vas en un tren de alta velocidad, ¿no? Y pasan las cosas brutales. Pues así es nuestra cabeza. Tenemos 70.000 pensamientos al día, más o menos. Se ha descubierto. Entonces, los 70.000 pensamientos son como eso, todo lo que pasa. Que tú, la verdad es que apenas ni te enteras. Pero de repente hay una cosa que te llama la atención. Fíjate lo que te digo. Y pones tu atención. Cuando uno pone su atención, pone su emoción. ¿Me Mm, explico? Y entonces empiezas a crear, no con los 70.000 que han pasado. claro. Entonces, entonces, nosotros lo que sucede es que tenemos una educación que la hemos repetido tantas veces que se ha hecho un hábito y se ha escondido en el cerebro inconsciente. Y entonces, pues hay muchas veces que nuestra vida está siendo manejada desde ahí porque no hemos innovado nada y entonces, pues si realmente lo que automatizaste, porque es una de las particularidades del cerebro, tú repites una cosa y el cerebro al final dice, oye, ya está bien, ya lo sé, lo automatiza y punto. Por ejemplo, allá en Chile tenéis carros, decís carros, ¿no? De marchas normales, de no Mm, automáticos, de marchas. claro. ¿Tú has visto a alguien que piense, voy a poner la primera, ahora pongo la segunda, luego pondré No. la tercera? No, el cerebro lo automatizó. Entonces, si lo que automatizaste no está en beneficio tuyo, pues estás jodido. Ahora, Claro. hay que investigar sobre qué automaticé. La ciencia ha descubierto que no hace falta. El cerebro es tonto. ¿Me explico? Mm. Tonto. Y encima funciona por ahorro de energía. Su filosofía es ahorrar energía. Entonces, ¿qué hace? Pues si tú repites una cosa que te has dado cuenta que no te gusta y la empiezas a repetir bien, como te gusta, por lo menos sin variarlo, 21 días, el cerebro crea un gatillo. Cuando vuelvas a hacerlo, el cerebro te va a preguntar lo que te he dicho. Oye, ¿lo hacemos así o así? ¿No? Hay un ejercicio que puedes hacer muy simple, para darte cuenta que lo que yo estoy diciendo es cierto. Cuando te salgas del baño, normalmente la gente se suele secar la cara, normalmente, ¿no? Pues no, a partir de mañana no, mira qué tontería. No, a partir de mañana te secas las manos, ¿sabes? Y tú dirás, oye, ¿eso qué tiene que ver? No, 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 estás jugando para aprender qué hace el cerebro. Y entonces Mm, te secas la cara, todos los días, hazte la memoria de secarte primero la cara. Te vas a dar cuenta que al principio te pierdes y te secas, y ya que te has dado cuenta ya te has secado la cara, ¿no? No, las manos primero. ¿Qué va a pasar? Si eres capaz de hacerlo 21 días, el cerebro crea un gatillo y cuando tú decidas que vayas a estar un poco despistado, te va a decir el cerebro, oye, la cara o las manos, tú las manos. Y al final te darás cuenta que no investigaste por qué te secaba la cara. mm, Cuando el cerebro interpreta que primero las manos, toda esa creencia, y las creencias son caminos neuronales, el cerebro interpreta que ya no se van a usar y ahorro de energía las retira y las dispone para otra actividad.
Con lo cual, eso del camino tortuoso de investigar dónde yo me equivoqué y el sufrimiento, eso no es así. El cerebro no sabe, no tiene sentido del humor. El cerebro simplemente, tú repetiste una cosa y la automatizó. Y si ahora repites otra diferente, la automatiza encima y la otra desaparece. Así de simple. Claro que va a ser complicado. Y hay una connotación. Juan Pablo, ¿qué hace el cerebro cuando tú piensas? Inyecta una sustancia en el riego, en el ser humano. ¿Por qué existen los drogadictos? Lo de fuera es un reflejo de lo de dentro. ¿Por qué, como no supimos entender eso, de repente se pone gente a trabajar para enseñarte? ¿Por qué existen los drogadictos? Porque tú eres drogodependiente de las sustancias que han sido tus hábitos durante toda tu vida. ¿Me explico? Y cuando tú pretendas cambiarlo, el cuerpo va a pedir la sustancia que siempre le dabas a tal minuto y tal hora. Y por eso se hace un poco más complicado. Pero no te creas que es muy complicado, ¿no? No llega a ser cuando uno ya está enganchado. Pero sí, existen fuera para que tú te des cuenta que si un hábito te cuesta es porque tu cuerpo está habituado a unas sustancias. Y entonces esas sustancias te las va a reclamar, pero sin más, no más. Pero si tú eres capaz de aguantar los 21 días pese a eso, como le has empezado a cambiar las sustancias, él te va a decir, oye, ahora esto o lo otro. Porque él va a decir, tampoco está tan mal esta. ¿Vale? Tampoco está tan mal esta sustancia. Que te venga a decir, el tip es, de verdad ponte a agradecer, lo primero. Porque si nosotros todos nos ponemos a agradecer, de verdad, esto va a cambiar. No duraría ni un segundo esta situación. Y esta situación se va a cambiar hacia la era de Acuario, me explico, hacia la energía sutil del ser humano. En la energía sutil del ser humano existe la comprensión, la colaboración, existe el amor incondicional, existe la amistad, la comprensión, existe todo ese tipo de cosas. No existe la rabia, no existe la ira, no existe la violencia. Si pretendes cambiar esta situación así, pues lo tienes arreglado, ¿sabes? Lo tienes arreglado. O sea, esa gente que dice, oye, pues ahora salgo, protesto, reviento la ciudad, reviento el gobierno. No, no. La violencia, ¿sabes lo que crea? Vibraciones similares, o sea, violencia. ¿Sabes? A una manifestación cargado de violencia, de rencor, de tal, lo más fácil es que te arreen. Lo más fácil. Lo más fácil. O sea, ¿pero por qué? Porque tú saliste así, con esa vibración, y entonces la vibración que traes es la misma. Todo se cambia dentro. Y cuando se cambia dentro, se cambia afuera. Y un ejemplo para que se entienda bien todo esto. Siempre sacamos fuera lo que no somos capaces de entender. Entonces, ¿por qué creéis que existe el cine, las salas de cine? Porque nosotros queríamos aprender cómo funcionamos. Y el ser humano, que es inteligente, lo generó en el exterior para que podamos aprenderlo. Y luego se ha quedado así como algo anecdótico y cuesta, ¿no? Pero es muy simple, fíjate. Tú estás viendo una película, ¿no? Y de repente es un drama y dices, oye, esto... ¿Tú has visto a alguien que se levante de la butaca, coja unos botes de pintura y se ponga a pintar en la pantalla? Le dirían, pero tío, estás sonado. Tienes que subir arriba a la sala de máquinas y tienes que cambiar el rollo de la película. Porque si estás viendo una película de drama, de terror, y no te gusta, pues vas a tener que cambiar el rollo en la película. Entonces, cuando cambias el rollo en la película, el foco hacia la pantalla, tu atención, tu intención, lanza una luz diferente que empieza a generar una imagen diferente. Y la sala de cine, ¿qué es? La vida. La sala de cine es donde tú empiezas a ver y a disfrutar y a experimentar de lo que existe en este mundo, ¿no? Y el cine es un reflejo exacto de cómo funcionamos. O sea, ¿hay que cambiar las cosas en la pantalla? No. ¿Hay que cambiar las cosas en el mundo físico? No. Vas a cambiarlas, pero es un trabajo tortuoso, larguísimo y muy
poco recomendable. ¿Dónde se cambian las películas? Arriba en la sala de máquinas. Tu vida es un reflejo exacto de tus creencias, de lo que tú crees. Tú fíjate, Juan Pablo, y acabo con esto, si este tema, si quieres preguntas, hacemos. En la vida nos regalan dos cosas, nada más llegar a esa energía sutil trae consigo 2 o 3 cosas, ¿no? Trae consigo una que es yo soy. Y entonces, ¿qué pasa? Pues todos traemos el yo soy. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que tú rellenas la frase, que tú pones el adjetivo, que tú puedes añadir inteligente, estúpido, listo, torpe. Y entonces hay uno de estos que ha descubierto un montón de respuestas y te decía, oye, quiero que sepas una cosa, de verdad, tanto si piensas que eres un genio como si piensas que eres imbécil, te tengo que decir que en los 2 casos tienes razón. ¿Por qué? Porque lo que tú eres lo marcas tú. Cuando uno entiende eso, ya no le importa lo que piensen los demás. No le importa. Perfecto. Porque lo que importa es lo que tú piensas, ¿no? Entonces, investiga cuando te dices yo soy, qué le añades después y te darás cuenta que tu vida va en relación a eso, ¿no? Buenísimo. Si te dices la amistad es y le pones al lado todo lo que es y te darás cuenta por qué tus relaciones con los amigos funcionan como funcionan. Si dices Dios es y lo pones ahí, Dios me refiero como a esa energía sutil que tú llevas dentro que nos iguala a todos. Tú lo pones ahí lo que es y te das cuenta por qué no crees en nada, por qué te crees una persona sin ningún poder, por qué te crees, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces verás como si eres capaz de responder esas preguntas sencillas, que es un ejercicio que puedes hacer tranquilamente, y si eres honesto, te vas a dar cuenta enseguida por qué tu vida es como es. Buenísimo. Y te vas a dar cuenta de la urgencia de rectificar esas de todas maneras. Oye, nos vamos a quedar con esa tarea entonces, porque es importantísimo y qué lindo las cosas que nos dice. A mí me encanta escucharte y por eso que me gusta que seas invitado en este programa, porque siento que al igual que todas las otras personas que han participado en estas herramientas de bienestar, son inspiradores y creo que esa inspiración no para ser como un maestro, ¿no? Sino que para encontrar nuestras propias preguntas y para entendernos realmente, como dices tú, que ya esa técnica de discípulo y maestro ya como que está desapareciendo o ya desapareció y viene el momento más reflexivo, más interno, donde cada uno va reflexionando desde su propia vida, ¿no? Y disfrutando la vida, que es tan importante. Así que, oye, Juan de Dios, quiero agradecerte muchísimo que estés acá en este programa. Feliz de que puedas compartir tu conocimiento y yo creo que nos quedó harto tema como para hacer hartos capítulos más. Así que te voy a dejar invitado después y también, bueno, acá abajo siempre van a aparecer mis datos, los datos de Juan de Dios, el canal de YouTube de Juan de Dios, que es un canal hermano a este, así que también para que lo puedan visitar y para que puedan compartir con él mucho más conocimiento. Así que, Juan de Dios, muchas gracias por estar acá. Gracias, Juan Pablo, y solo te digo que con que se quedase la gente con lo de la gratitud es suficiente. Fantástico. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a todos por ver. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal de YouTube y revisa nuestras redes sociales para ver más contenido gratuito y de valor para ti. Espero verte pronto. Un abrazo.